Muy bien, chicos, entonces continuamos. Vamos a elegir el amarillo que se ve muy bien. Y entonces vamos a seguir con el tema de los receptores, pero ahora vamos a hablar de los receptores tipo NOT y receptores RIG. Desde ya le digo que lo bueno es que vayan haciendo cuadros comparativos. Ya hablamos de los receptores tipo Tools. Vamos a ello entonces. Los receptores tipo NOT, ¿verdad? También se le conoce como NLR o Not Like Receptor. Son una familia de más de 20 proteínas citosólicas diferentes. Son receptores, son proteínas, pero están dentro del citoplasma. Bien, ellos más que todo promueven la inflamación. Se expresan en el citosol de varios tipos de células, como las células epiteliales mucosas, algunos fagocitos, y responden a qué moléculas. Responden a peptidoglucanos muy presentes en la pared celular de las bacterias. Entonces, los receptores tipo NOT están a nivel intracelular, responden a peptidoglucano presentes en las bacterias. Y promueve entonces, ¿qué cosa? Inflamación. ¿Vale? Inflamación, no lo escribí completo. Los receptores del tipo NOT, sigamos hablando de ellos, hay varios tipos, pero los más importantes que describe el libro son receptores NOT2 y receptores NOT1. Los NOT2 se encuentran en las células PANET del intestino, ¿verdad? ¿Ok? Y una vez llegan al peptidoglucano y el receptor NOT se adhiere a él, promueve en la célula intestinal la expresión de sustancias antimicrobianas llamadas defensinas como respuesta a los patógenos. En cambio, NOT1 reconoce el ácido diamino pimélico, ¿sí? O el DAP. Y ese DAP lo expresan principalmente las bacterias gram negativas. Bien. NOT2 también reconoce una gran cantidad de bacterias gram positivas y gram negativas, pero a diferencia de NOT1 reconoce además de peptidoglucano también el dipéptido muramilo. Bien. La subfamilia es una subfamilia de los NOT-like receptor llamada NLRP de receptores tipo 2, también responde a PAM y DAM, ¿ok? Entonces, de manera general, NOT responde a peptidoglucanos, NOT2 reconoce dipeptidomuramilo, NOT1 reconoce DAP, pero además hay una subfamilia especial que también, al igual que los Tool-like receptor, reconoce PAM y DAM, ¿verdad? Lo cual promueve entonces la formación de inflamasomas, ¿verdad? Con alta presencia de interleuquina 1 e interleuquina 18. Ya para el final del video les tengo un cuadro de las interleucinas. Bien. Esa subfamilia del NLRP, de No Like Receptor, ¿verdad? Responde a PAM y DAM citosólicos, formando inflamasomas y más que todo promovido por las concentraciones elevadas de IL-1 y L18. Y responden de diferentes maneras. Responden además a infecciones, a estrés celular, a reducción de las concentraciones de potasio intracelular, a la proteína de los microbios llamada flagelina, al dipeptidomuramilo, como lo vimos, y también puede reconocer o responder o activarse, ¿verdad? O activar su mecanismo de acción una vez reconoce ARN, tanto del tipo vírico como ARN bacteriano. ¿Bien? Por eso le decimos que son muy generales, no son tan específicos. Mira todo lo que responde. Aquí tenemos el proceso en el cual se desarrolla un inflamosoma. Dice aquí, se muestra la activación del inflamosoma NLRP3, el tipo de receptor, cambiar color para mejorar, bien, que procesa la prointerleuquina 1 beta en interleuquina 1 activa. Los inflamasomas con otras proteínas NLRP funcionan de forma análoga. La expresión de prointerleuquina 1 beta le inducen varios PAMP o DAM. Es por eso que se eleva la concentración de interleuquina 1, ¿verdad? Debido a que PAM y DAM promueven entonces la transformación de prointerleuquina 1b a la forma activa de interleuquina 1, a través de señales inducidas por el receptor para el reconocimiento de ese patrón. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? El desarrollo de un inflamasoma, ¿verdad? Que lo cual, ¿qué ocasiona?
ocasiona que la prointerleuquina 1 beta se transforme en la forma activa de interleuquina B, que es al final la que promueve la inflamación. Bien. Miren, se comparte una de las reacciones principales del sistema inmune innato, que es la inflamación. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a hablar de los receptores tipo RIG o RIG, ¿verdad? Responden a ARN vírico, promoviendo entonces la producción de interferones antivíricos tipo 1, ¿verdad? Okay, lo vamos a encontrar como RLR, ¿verdad? Y pueden reconocer ARN bicatenario, ¿verdad? Y heteroduxflex de ARN y ADN, que es muy clásico en los virus de ARN y algunos transcriptos de virus de ARN y ADN. Bien. Otro ejemplo que tenemos acá son los receptores RIG tipo RIG1, ¿verdad? Y también tenemos los MDA-5. Tanto RIG1 como MDA5 reconocen diferentes grupos de ARN vírico. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, tengo receptores tipo RIG, cambiemos de color que se vea, tipo RIG, de los subtipos RIG1 y MDA5, ¿bien? Que reconocen, ¿verdad?, ARN de los virus. Y entonces promueven la respuesta antivírica. Bien, ya hemos hablado de los receptores. Para mí lo más importante era mencionar los 3 tipos de receptores, sus subfamilias y cómo funcionan, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de los mecanismos y componentes de la inmunidad innata, ¿sí? ¿Qué tenemos? Barreras epiteliales, como mencionamos, tenemos un componente de integridad, que es la membrana celular, que impide la entrada de los microorganismos. Péptidos antibióticos, destrucción de microorganismos. Linfocitos intraepiteliales, que son una especie muy particular de linfocitos. Si bien es cierto que los linfocitos deben ser células de inmunidad adaptativa, estos no. Estos son unos linfocitos especiales que se le encuentran más que todo cerca del epitelio, porque se llaman intraepiteliales, destrucción de microorganismos. Las células efectoras de la inmunidad innata, los neutrófilos, los monocitos y las células NK. Estos linfocitos son células también, pero se toman como componente. Ya hemos hablado que los neutrófilos, monocitos y células NK participan en la respuesta inmune innata, ya lo sabemos, ¿verdad? Los neutrófilos a través del proceso de fagocitosis, los monocitos también a través de fagocitosis y las células NK por la destrucción de las células infectadas, además de la activación de macrófagos. Y proteínas efectoras, recuerden que lo mencionamos en el primer vídeo, las proteínas efectoras son de varios tipos. El sistema de complemento, que lo vamos a ver en unos minutos, las lecitinas, aquí es leci, esta es una I, lecitinas de unión amanosa, la proteína C reactiva y los factores de coagulación. En este módulo vamos a trabajar estas 3, ¿bien? ¿Ok? Y de manera general, las proteínas del complemento o el sistema de complemento participan en la destrucción de microorganismos y también en un proceso que se llama opsonización. Opsonización, de manera muy sencilla, es básicamente marcar a un organismo patógeno para que pueda ser reconocido, ¿sí? Una opsonización es que una célula marca, le pone un marcador molecular al patógeno para que él pueda ser reconocido más adelante por otras células del sistema inmunitario. ¿Bien? Además de eso, el sistema de complemento también participa en la activación de algunos leucocitos. Bien, el sistema de lecitinas de unión amanosa participa en la opsonización de microorganismos, ¿verdad? Y la proteína C reactiva también participa en la opsonización de microorganismos. Y ahora vamos a hablar un poco de cuáles son las vías que utilizan, para que no se me confunda. Bien, para eso dedicamos un par de diapositivas. Las barreras epiteliales ya las sabemos, ¿verdad? Son superficies epiteliales y su estado íntegro en conjunto van a formar una barrera física que separan al medio del huésped, ¿sí? En el medio del huésped, perdón. Existen 3 importantes interfaces que son la piel, el epitelio respiratorio y el epitelio digestivo. ¿Por qué? Porque son los epitelios en mayor constante con el ambiente, ¿sí? Al corazón no es tan sencillo que llegue a un factor ambiental, pero usted come todos los días y respira cada minuto. Y por supuesto la piel. Entonces ahí vamos a encontrar las principales barreras epiteliales, ¿sí? Además de eso participan en la síntesis de péptidos antimicrobianos. Prueba de ello es la lisozima presente en la saliva, ¿verdad? Vas a encontrar subpoblaciones de linfocitos intraepiteliales, que son una serie de linfocitos muy específicos que se encuentran en esas barreras, y también muchas células dendríticas listas para reconocer antígenos y posteriormente va a viajar
a los ganglios linfáticos y presentarlos en caso de una infección, ¿sí? Esos péptidos antibióticos, ¿verdad? Vamos a hablar de ellos. La piel posee cierta capacidad de sintetizar y secretar proteínas con capacidad antibiótica. Profesor, ¿pero por qué la piel puede eso? Hombre, porque la piel, recuerdes que está hecha de células. Y las células tienen un metabolismo celular, así que ciertas células de la piel pueden producir estas proteínas, ¿verdad? Que son muy importantes para la defensa temprana, antibiótica o antimicótica, que reciben el nombre muy general de defensinas. Por su parte, el epitelio intestinal también produce una proteína con potentes efectos antimicrobianos llamada criptosidinas. Bien, criptosidinas. ¿Okay? Bien, ahora hablaremos de los famosos linfocitos intraepiteliales. Le dije que son una subpoblación de linfocitos muy especiales. Realmente son linfocitos T, pero por completo vamos a llamarlos linfocitos T intraepiteliales, ¿verdad? Que su función es secretar una gran variedad de citoquinas proinflamatorias, como lo son interleuquina 1, factor de necrosis tumoral y linfotaxinas e interferón Y o interferón gamma, ¿verdad? Que esto a su vez va a trabajar en sus dos principales mecanismos de acción, ¿sí? Estos linfocitos intraepiteliales trabajan por medio de dos moléculas, una llamada perforinas y la otra denominada FAST. ¿Bien? Las perforinas, escucha lo que hacen, se unen a la membrana celular de la célula blanco, abren huecos o poros en la membrana celular y con huecos en la membrana celular, la célula invasora pierde su equilibrio osmótico y comienza a entrar agua a ella y se destruye. ¿Bien? ¿Ok? Las moléculas FAST son proteínas de membrana, ¿verdad?, que activan un complejo enzimático citolítico llamado caspasa. Y estas caspasas entonces inducen a la célula blanca a que se destruya. ¿Bien? ¿Okay? Entonces tenemos dos formas de destrucción. Una es por perforinas, por desequilibrio osmótico, y la otra es por inducción de apoptosis o muerte celular programada. Otro tipo de subpoblación de células son las células B1, ¿okay? Las células B1 o linfocitos B1. Son linfocitos que secretan permanentemente inmunoglobulina M, muy específica para antígenos de bacterias. ¿Cuáles son esos antígenos que reconoce? Hombre, reconoce fosforilcolina y reconoce varios lipopolisacáridos. ¿Okay? Dejamos en que son varios porque son diferentes y no quiero pues entrar en detalle en eso. ¿Okay? Su abreviatura es LPS. Como vimos aquí, estamos viendo, si se ponen a ver, estamos viendo la misma secuencia. Hablamos de los componentes. Ahora vamos a hablar de las células efectoras. Neutrófilos, monocitos y macrófagos. ¿Verdad? Perdón, neutrófilos, monocitos que se transforman en macrófagos y células NK. Los neutrófilos ya habíamos hablado que son la primera línea de defensa. Los primeros que se activan y van entonces a defender son los neutrófilos, ¿sí? Si los neutrófilos no han sido reclutados en un tiempo mayor a 6 horas, ellos mismos sufren apoptosis, ¿verdad? Pero una vez que han sido activados, dentro poseen gránulos, por eso se llaman también granulocitos, y estos gránulos tienen enzimas de defensa como lo son la lisozima y además para lo que es la colagenasa y elastasa. Pregunta o dato de vital importancia, averígüense qué hace la colagenasa y qué hace la elastasa. Muy bien, muy bien. Los monocitos que se transforman en macrófagos, ya lo vimos también en la clase anterior, ¿verdad? Son la segunda línea de defensa. Recuerden que los monocitos, una vez que se sufren extravasación, una vez que salen del tejido sanguíneo, entonces se diferencian en macrófagos. Y su función es reconocimiento, fagocitosis y destrucción del organismo. Aunque hay subpoblaciones de macrófagos, ¿verdad?, diferentes, muy especiales, que son los del hígado, los del sistema nervioso central y algunos macrófagos de los alvéolos. Los del hígado reciben el nombre de célula de Kupffer. Los macrófagos del sistema nervioso central reciben el nombre de microglia. Por eso que en los libros de anatomía ves que las microglias son células de defensa. Hombre, son células de defensa porque son macrófagos. Y los macrófagos alveolares. ¿Bien? Nuevamente, siendo un tejido respiratorio muy en contacto con el ambiente.
Y las células NK o los linfocitos NK o los asesinos naturales, como ya ustedes saben, son linfocitos que participan en la reacción frente a virus, ¿verdad? O a organismos celulares intracelulares, o bacterias, vamos a llamar microorganismos intracelulares. Responden al complejo de mayor histocompatibilidad tipo 1. Yo sé que no hemos llegado a esto, por eso lo tengo entre paréntesis, después lo vamos a ver. ¿Qué es eso de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2? Vamos a dejarlo allí. Lo que deben saber es que las células NK van a reconocerla y entonces se van a activar. Aquí está, ¿ves? ¿Ok? Bien. Las funciones efectoras de las células NK, ¿cuáles son? La destrucción de las células infectadas y la activación de macrófagos. Entonces, NK tiene dos funciones. O uno, destruye a la célula infectada. O dos, promueve la activación de ¿quién? Del macrófago. Tengo una flechita hacia arriba, de promover la diferenciación y la activación del macrófago. Perdón, la activación. Además de eso, tiene funciones líticas por perforinas y granzimas. Perforinas nuevamente participan en abrir agujeros en la membrana celular para destruir a la célula por presión osmótica. Bien, ya hablamos entonces vamos hacia atrás, hablamos de las barreras, hablamos de las células efectoras, ahora hablamos a las proteínas efectoras. Y la primera que vamos a tocar son el sistema de proteínas de complemento, Bien, ok. Son proteínas plasmáticas que promueven la inflamación, la opsonización y la destrucción o lisis bacteriana. Bien, y tienen tres vías. Una es la vía clásica, que participa en el reconocimiento, ¿verdad?, de microorganismos recubiertos de anticuerpos. ¿Sí? Recuerden que los microorganismos, cuando llegan los anticuerpos producto de las células B que producen las inmunoglobulinas, esos anticuerpos se unen a las células. Esta es la célula malvada, vamos a llamar célula malvada. Entonces, cuando la célula patógena está recubierta por anticuerpos, entonces la vía clásica los reconoce. Bien. La segunda vía de las proteínas efectoras o proteínas del sistema de complemento es la vía alterna, que reconoce las estructuras propias de la bacteria, es decir, la misma bacteria, como habíamos dicho, ciertas estructuras que pueden entonces activar las proteínas. Estas no son células G, son proteínas presentes en el plasma sanguíneo, ¿sí? Y la última vía es las vías de la lecitina, ¿verdad?, que reconocen la lecitina de unión a manosa. ¿Qué es esto, profesor? Recuerden que la manosa es un tipo de glucoproteína muy presente en la membrana celular de las bacterias. Entonces, la lecitina o lectina, vamos a llamarlo lectina, pero yo lo aprendí como lecitina. La lectina se une a esa manosa presente en la pared celular de las bacterias y al final el sistema de complementos reconoce a la lecitina. Entonces, un ejemplo claro, yo tengo aquí la proteína efectora del sistema de complemento. Ella lo que realmente hace es que aquí tengo una pared celular, esa pared celular tiene, que es lo amarillo, que es manosa, esa manosa se une a la lectina y esa lectina unida a manosa es la que finalmente reconoce la proteína. Bien, por eso le digo, es una forma de opsonización, ¿verdad? Está marcada esa célula por lectina y al final es reconocida por la proteína del sistema de complemento. Y acá está marcada por ¿quién? Por los anticuerpos. Bien, entonces por eso decimos inflamación y por eso decimos opsonización, ¿verdad?, para posterior destrucción bacteriana. Muy bien. Ahora hablemos de otro tipo de proteína efectora, que es la proteína C reactiva. Y ya casi finalizando, ya hablamos de las células NK, que ya hablamos de las proteínas del sistema de complemento, y ahora hablaremos de la proteína C reactiva. Son proteínas llamadas proteínas de fase aguda. ¿Por qué? Porque sus niveles plasmáticos aumentan durante los estadios de infección agudo. Son proteínas capaces de unirse a fosfolípidos de las cápsulas de las bacterias, actuando como opsonina, es decir, para marcar a la bacteria, para finalmente entonces destruirla.
y activan el complemento por la vía clásica. Es decir, que toman esta vía. Si bien es cierto, no es recubierta por anticuerpos, es recubierta por la proteína C reactiva que se une a los fosfolípidos. Es casi como este ejemplo, solamente que en vez de L sería acá proteína C reactiva que se une a los fosfolípidos u a otras estructuras de la pared celular. Bien, de la pared celular, no, de la cápsula. Recuerden que algunas bacterias secretan una estructura adicional que se llama cápsula bacteriana. Y ya para finalizar, como ya hemos mencionado, dejamos por fuera, ¿verdad? Los factores de coagulación. Esto de lectinas ya lo explicamos. Los factores de coagulación no quedan para este módulo. Y lo que sí queda son las interleucinas, que se las prometí para el final. Las citocinas. Las principales, Vamos a trabajar las principales. Factor de necrosis tumoral, principal fuente celular y principales dianas celulares. ¿Qué tenemos que aprendernos, hombre? El tamaño no me interesa. ¿Qué me interesa? El nombre, la principal fuente celular y algunas de sus funciones. Para factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 12, ¿verdad? Interferón tipo alfa y beta, interleucina 10, 6, 18. Ya con esas tenemos, ¿sí? Mire que le he reducido el material. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 citocinas. El tamaño lo vamos a, repito, no lo vamos a tomar en cuenta. Lo que vamos a tomar en cuenta entonces es la citocina, dónde se encuentra y sus dianas más importantes. Y con esto, chicos, entonces finalizamos la clase para esta semana. Saludos.